Bueno, comenzamos esta semana 13, como indica acá arriba. Esto viene del anterior, sobre transformaciones de variables aleatorias y simulación, en particular la simulación Monte Carlo, que es de gran utilidad para muchas aplicaciones. Bien, voy a tratar de ir rápido. Es una semana con varias diapositivas, en fin. Hasta ahora vimos algunas distribuciones de variables aleatorias, como dice acá, hemos mostrado algunos ejemplos relevantes de distribuciones. Uno puede mezclar sus funciones de distribución para obtener otras que sean discretas, absolutamente continuas o mixtas. En particular en temas de estadística son de gran importancia otras distribuciones como la f de Fisher o la t de Student, que provienen de transformar algunos tipos de variables aleatorias que ya hemos visto. Por esta razón, entre otras, es muy importante aprender a cómo encontrar las transformaciones, la distribución de alguna transformación. Cuando decimos transformación, decimos, por ejemplo, tengo que una variable aleatoria se distribuye, no sé, uniforme en el intervalo 0,1, entonces x al cuadrado. Esa es x, se distribuye uniforme en el intervalo 0,1. X al cuadrado. ¿Es variable aleatoria? Esa es la primera pregunta. Luego, si es variable aleatoria, ¿cuál es su función de distribución? Sabiendo la de x, ¿cómo hago para obtener la de x al cuadrado? ¿Sí? No pueden tratar de hacer la función de distribución al cuadrado. En este caso serviría, pero supongan que la transformación es, bueno, tengo x variable aleatoria, uniforme en intervalo 0,1, y hago una transformación que es x más 1. Bueno, x más 1 es variable aleatoria, o sea, le llamo y a x más 1. X más 1 es variable aleatoria. Bueno, ¿y cómo obtengo la función de distribución? A priori, si nos basamos en lo que decía recién, uno diría, agarro la función de distribución y le sumo 1, pero obviamente que ahí lo que obtengo no es una función de distribución. Si tomo la función de distribución de x y le sumo 1, obtengo cualquier cosa, porque no cumple las propiedades de estar entre 0 y 1 y demás. Entonces, lo que vamos a hacer en esta semana es estudiar eso, ¿no? Primero, qué condiciones deberemos exigirles para que siga siendo variable aleatoria, y después, bueno, ver algunas técnicas de cómo poder obtener la función de distribución. Para eso hay algunos videos que he dejado, 2 videos más precisamente sobre algún ejemplo concreto de cómo obtener la función de distribución de una transformación basado en el gráfico, ¿no? En el gráfico de que me transforma la x, por decirlo, en una g de x, en una y igual g de x. Basado en el gráfico que tengo, está el método para hacerlo. Pero bueno, vamos en orden. El primer ejercicio es ese. Supongamos que x se distribuye uniforme en el intervalo 0,1. ¿Cuál es la función de distribución de y igual x al cuadrado? ¿Sí? Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo resolver este problema? Y si yo lo que quiero es, acá no me estoy cuestionando si eso no es variable aleatoria, simplemente supongo que sí lo es y digo, ¿cómo hacerlo? El primer tema en este caso es, bueno, la función de distribución de y es, por definición, la probabilidad de que y grande sea menor o igual que un y chica. Pero como y grande es x al cuadrado, eso es la probabilidad de que x al cuadrado sea menor o igual que ese y chica. Y uno, a priori, bajo ciertas condiciones que tiene que determinar, lo que diría es, bueno, eso sería la probabilidad de que valor absoluto de x, tomando raíz cuadrada, valor absoluto de x sea menor o igual que raíz de el y chica, ¿no? Planteando esas igualdades. El problema que nos lleva ahí es que eso no vale para todo y chica. Entonces ahí uno tiene que plantear una discusión si el y chica es negativo o si el y chica es mayor o igual que 0 para poder aplicar la raíz cuadrada. Entonces ahí ya tiene caminos distintos. Bueno, les dejo que organicen esa información, la seguimos discutiendo en los foros. Saben que esto no es que hacerlo totalmente explícito, sino que es hacerlo, procesarlo. No es simplemente de que apretan un método directo, sino que procesan las ideas y por qué puedo aplicar las igualdades y demás. Y bueno, lo que estoy tratando de buscar es esa función de distribución. Bueno, siempre que le apliquemos una transformación a una variable aleatoria, ¿obtenemos una nueva variable aleatoria? Esa es la pregunta. Entonces, lo que se transforma en este ejercicio que dice, investigue qué tiene que cumplir g de RNR para que g de x sea variable aleatoria sobre el espacio omega AP, siendo x una variable aleatoria en ese mismo espacio. ¿Qué deberíamos de pedirle a esta función g para que se cumpla eso? Y como segunda etapa, dar un ejemplo de una variable x
pero donde g de x no sea variable aleatoria. ¿Sí? O sea, que esa condición efectivamente pese, ¿no? Tenga sustento, y aquí les pido un ejemplo donde lo hagan hacer. Bueno, el grupo de funciones que cumplen esa característica que ustedes van a investigar se llama funciones medibles, ¿no? Les recuerdo, como para simplificarlo, dado que esto es asincrónico, cuesta un poco orientarlo sin decir mucho, pero x, para ser variable aleatoria, tenía que cumplir que la contraimagen de un boreliano, ¿no? Tenía que dar un elemento de la sigma álgebra A. Entonces, si uno hace g de x, está haciendo una composición. Primero va de omega en R y después va de R en el R nuevamente a través de la función g. Por ende, lo que les sugiero es pensar por lo menos las condiciones más básicas de qué tendría que pasar, ¿no? La g, yo lo que quiero es que al final en la composición, en la g de x, me quede que la contraimagen de un boreliano, según esta nueva función, composición en este caso, vamos a llamarle y, la contraimagen según esta y, me quede algo de la sigma álgebra. Eso es lo que estoy buscando para que sea variable aleatoria. Los dejo pensar. Sería bueno que no pasen de esta diapositiva hasta que no hayan tirado algunos dibujos, algunas ideas, porque más adelante está la solución. Bien, sigamos. Entonces vamos a decir que una función es medible. G de R en R es medible, o Borel medible, también se suele decir. Simplemente medible le vamos a decir nosotros, si la contraimagen de un boreliano es también un boreliano. ¿Sí? Esa es la condición que estábamos buscando. Por eso les pedí antes que no siguieran leyendo las diapositivas, para no encontrarse con esto tan de frente, así el ejercicio tiene un poco de sentido, que ustedes lo hayan procesado. Bien, recordemos que la contraimagen de B no es la función inversa. Menos 1 no significa función inversa, sino que es el conjunto contraimagen de B. También se le puede llamar preimagen, el conjunto de las preimágenes. Pero bueno, para distinguir preimagen como la preimagen de un elemento, yo le llamo contraimagen para hacer como relación a un conjunto, ¿no? Y era efectivamente el conjunto de los X del dominio, tal que las imágenes, los G de X, pertenecen al conjuntito B. En este curso no vamos a indagar si las funciones son medibles o no. Siempre vamos a admitir que las funciones son medibles. De hecho, vamos a trabajar con funciones medibles, pero uno puede construir funciones que no sean medibles. De hecho, sin mayor dificultad puede construirlas, pero no son los casos usuales. Entonces no vamos a entrar como extensión, si quieren, en un curso de profundización en análisis. Esto se puede profundizar más y estudiar qué funciones son medibles y qué cumplir, pero por decirlo, todas las funciones continuas son medibles. Todas las funciones que tengan una cantidad, por ejemplo, numerable de discontinuidades son medibles. Con eso ya abarcan seguramente casi todas las funciones que se imaginen a primera vista. Y bueno, todas las funciones que sean límite de funciones medibles, límite puntual de funciones medibles, son medibles y demás. Y bueno, y ahora sí, lo que estaba vinculado al ejercicio anterior, la proposición está 3.4, dice, sea x una variable aleatoria definida sobre el espacio omega A, acá no necesito la probabilidad todavía, si g de R en R es una función medible, según esa definición, entonces la variable y, ¿no? La función y, que es g de x, que va también por ser composición, va de omega en R también, es una variable aleatoria sobre el mismo espacio. Y para la prueba lo que tenemos que hacer es ver que la contraimagen de cualquier boreliano está en la sigma álgebra. Para eso hacemos la contraimagen de un boreliano cualquiera. Esto es la contraimagen y, esta variable, era la composición de g con i, que es lo que estoy escribiendo aquí. Y la contraimagen de una composición invierte el orden, por decirlo, ¿no? Esto es bueno que se lo planteen a través de un diagramita de Venn. Por decirlo, tengo omega en primera instancia, después tengo a los reales y después tengo a los reales. Primero aplicaba x y después aplico g, pero cuando voy para atrás, primero aplico la contraimagen de g y después aplico la contraimagen de x. Por eso es que se cambian de orden estos dos. Ahora bien, en vez de explicarlo como composición, lo vuelvo a la fórmula y esto me queda la contraimagen según x de la contraimagen según g del boreliano b. Pero como la función g era medible, entonces esto es un boreliano y la contraimagen me queda un boreliano.
Y como la función x era una variable aleatoria, la contraimagen de un boreliano me queda algo que está en la sigma álgebra. En definitiva, la contraimagen según i de cualquier boreliano me quedó un elemento de la sigma álgebra, y por eso es que si la función g es medible, entonces la transformación g de x me queda también una variable aleatoria, ¿no? Siendo obviamente x una variable aleatoria. Este es el resultadito así de concreto. Insisto que es bueno que se planteen un diagrama de Venn para procesarlo y visualizarlo. Es muy rápido de hacerlo. Bien. Pregunta ahora, si x es una variable aleatoria discreta y g es una función medible, g de x también es una variable aleatoria discreta. Bueno, los dejo pensar, no voy a dar un ejemplo directamente, si bien a lo largo de las diapositivas van a ir apareciendo, pero quiero que lo procesen, no doy la respuesta por ahora. Lo siguiente, si x es una variable aleatoria absolutamente continua y g es una función medible, ¿la composición g de x es una variable aleatoria también absolutamente continua? Nuevamente no respondo y quiero que lo procesen. Si pueden, hagan una pausa y traten de tirar alguna idea, discutir con algún compañero, plantearlo en los foros y demás. Bueno, aquí les propongo ya directamente dar un ejemplo de g, de una función g, donde, por ejemplo, x sea uniforme en el intervalo 0,1, pero g de x sea discreta, ¿no? Les pido que definan una función g que cumpla con eso. Vuelvo a insistir que no nos vamos a preocupar que la función g sea medible, pero bueno, las que van a proponer, estoy casi seguro que van a ser medibles. Sigamos entonces. La proposición 3.5 dice, si x es una variable discreta con cuantía p sub x, recuerdo que eran las probabilidades de que x grande tome cada valor del recorrido de la función y 0 en otro caso, y g es una función medible, entonces la transformación i igual g de x es una variable aleatoria también discreta con cuantía p sub i dada por esta formulita. P sub i de un i chica, esto es la probabilidad que i grande sea igual a i chica, va a ser igual a, si la i chica es uno de los valores del recorrido, entonces en definitiva lo que tengo que hacer es ir a sumar todas las probabilidades de que x sea igual a aquellos valores donde al transformar esos valores de x me queda el i al cual yo le estoy queriendo calcular la probabilidad. Es difícil explicarlo así sin un pizarrón y con todos los detalles, pero básicamente es esa la idea. Lo discutimos si quieren en los foros. Pero bueno, les hago como, antes de ver la demostración, bueno, vale eso, esa sumatoria de esos valores y 0 en otro caso. Les hago como un ejemplito. Supongan que la variable aleatoria x toma los valores menos 2, menos 1, 0 y 1. Menos 2, menos 1, 0 y 1. Tomen nota. La x toma los valores menos 2, menos 1, 0 y 1. Estoy tomando entonces 4 valores. Supongo que todos se toman con probabilidad un cuarto, ¿sí? X es una variable aleatoria que toma los valores menos 2, menos 1, 0 y 1, todos con probabilidad un cuarto. Y defino la función i, que es x al cuadrado. Entonces, ¿cómo harían la función de distribución, la cuantía en este caso, de esa variable aleatoria i? Entonces, para empezar, la i toma valores. ¿Qué valores puede tomar la i? La x tomaba menos 2, menos 1, 0 y 1. La i, que es x al cuadrado, toma el 0, el 1 y el menos 2 ahora se me transforma en un 4. ¿No? El 1 y el menos 1 quedan en 1, entonces toma solo los valores, la i toma solo los valores 0, 1 y 4. ¿Cuál es la probabilidad de que la i sea 0? En este caso es la misma que la probabilidad de que la x sea 0. Pero ¿cuál es la probabilidad de que la i sea 1? Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, en realidad para que la i sea 1, la x puede ser 1 o la x puede ser menos 1. Entonces tengo que sumar los valores de la probabilidad de que la x sea 1, porque 1 al cuadrado me queda 1 según la transformación, y también tengo que sumar la probabilidad de que la x sea menos 1, porque menos 1 al cuadrado también me da 1
y justo es el valor que yo estoy queriendo. Entonces esta sumatoria tiene esa interpretación. Insisto que lo planteen, en todo caso lo escriban y van a ver que se va a visualizar. Bueno, esa es la idea de lo que dice esta formulita. Tampoco la vamos a usar con muchos detalles, vamos a hacer los cálculos más directos, pero bueno, ya que está planteada quiero hacer la aclaración. Bueno, la demostración de esta formulita dice, bueno, y es una variable aleatoria porque x es variable aleatoria y g es una función medible, ya lo dicen las hipótesis. Entonces, siendo x discreta, tenemos que justificar que la transformación también es discreta. Entonces existe un conjunto B numerable tal que la probabilidad de que x pertenezca a B es igual a 1. Esta era una posible definición de ser discreta, era equivalente a la que habíamos visto. Bueno, pero si la probabilidad de que x pertenezca a ese boreliano es 1, entonces al conjunto de los omeguitas que está detrás de esto, ¿no? Recuerden que esto es un suceso, es una notación. Era el conjunto de los omeguitas tal que x de omega pertenece a B. Es el mismo conjunto de omeguitas tal que g de x de omega pertenece a g de b, a la imagen de ese boreliano, ¿no? Si uno transforma directamente el conjunto de los puntos donde se cumple la pertenencia sigue siendo igual. Por lo tanto, como el suceso es el mismo, entonces la probabilidad no cambia y la probabilidad me sigue dando 1. Entonces g de b es un conjunto que también es numerable, porque la imagen de un conjunto numerable sigue siendo un conjunto numerable, uno no puede agregarle más puntos. Entonces tenemos que g de x toma con probabilidad 1 sus valores dentro de un conjunto numerable, y de vuelta usando esa proposición o observación que era equivalente a la definición de variable aleatoria discreta, tenemos que esta g de x es también discreta. ¿Por qué? Porque toma sus valores en un conjunto numerable con probabilidad 1. Bien, eso asegura entonces que siempre que tengan una variable aleatoria discreta y la transformen según una función medible, lo que van a obtener es una variable aleatoria también discreta. Ahora bien, si el recorrido de la y, que es g de x, lo anotamos como la unión genérica, esto puede ser unión finita o infinita, esta es unión genérica, de los puntitos y sub i, entonces la probabilidad de que y grande sea y sub j, le voy a decir y, que es la cuantía esta que estamos buscando, es la probabilidad de que g de x, que era la y, sea igual a y sub j, y esto es la probabilidad del conjuntito de los omega, tal que g de x de omega es igual a ese y sub j. Ahora bien, puedo ir para atrás. Observen que en el paso que hicimos aquí, pasar de acá a acá, simplemente apliqué g y no había ningún inconveniente. Ahora, si estoy acá, tengo que tener cuidado al momento de ir para atrás, porque la función puede no tener inversa, por decirlo. Entonces, cuando voy para atrás, tengo que escribirlo a través de distintas uniones. Entonces, ¿quiénes son los omegas tal que g de x de omega son y sub j? Lo puedo ver como los mismos omegas tal que x de omega es xn, pero bajo la condición de que los g de estos xn me den el y sub j que yo tenía antes, porque si son otros no me sirven. Era como el caso, estos xn son como el caso del 1 y el menos 1 en el ejemplo que puse recién. Entonces tengo que tener la precaución. Acá no puedo poner el conjunto de los omega tal que x de omega me dé 2. ¿Por qué? Porque g de 2, en nuestro ejemplo, era 2 al cuadrado, me da 4, y no me queda el 1 que yo quería calcular la probabilidad. Entonces solo puedo poner el 1 o el menos 1. Por eso es la unión, SO. Entonces, esto me transformó la probabilidad de g de x de omega igual y sub j en la probabilidad de la unión en aquellos valores tal que sus valores transformados, su g de xn, es el y sub j que yo estaba queriendo calcular. Bien, pero de sucesos a través de la x y no de la g de x. Bien, ahora como para distintos valores de xn estos conjuntitos son disjuntos porque la x, variable aleatoria de x es función, entonces puedo aplicar las propiedades de la probabilidad y esto me transforma entonces la probabilidad de la unión de disjuntos en la suma de las probabilidades, y simplemente haciendo el cambio de notación usual, sacando los omeguita, nos queda la sumatoria en los n tal que g de xn es igual a y sub j de las probabilidades de que x sea igual a xn, ¿no? Que esta es la cuantía en xn y esta coincide exactamente con la formulita que está acá arriba. Esto vale para los valores del recorrido. Evidentemente que siempre es 0 en otro caso, la probabilidad no puede tomar otro valor.
Bien, esta es la demostración de esta formulita, pero más allá de la fórmula, vuelvo a insistir que es importante que se queden con la imagen del ejemplo para ver cuál es el comportamiento de lo que hay detrás. Sigamos. Ejemplo, jugamos a la ruleta en la cual podemos apostar a que sale cualquiera del 0 al 36. Apostamos 100 pesos a que sale el 6 y 50 pesos a que sale el 13. La banca paga 36 veces lo apostado en caso de acierto y se pide CAG la ganancia neta obtenida. La ganancia neta no es la ganancia final que me dan, toda la plata que me dan. A eso le tengo que descontar lo que yo gasté pagando, ¿no? Entonces, hallar la distribución de G. Eso es lo que se pide. Bueno, la solución dice, dado que el juego de la ruleta pueden salir cualquiera de los 37 valores, ¿no? Desde el 0 hasta el 36, el 0 también hay 37 valores, y todos con probabilidad 1 sobre 37. Podemos representar mediante una variable aleatoria uniforme en 0,36 a el juego del valor que sale en la ruleta. Ahora, mi transformación en este caso, la función que estoy transformando, está dado en partes. No es una formulita, sino que es una función que está por partes. ¿Por qué? Porque si en lo que salió en el dado me salió el 6, ¿no? Recordemos la letra, si sale el 6, entonces yo voy a ganar. Y voy, como a ese valor le aposté 100 pesos, voy a ganar 36 veces lo apostado, los 100 pesos. Pero le tengo que descontar los 150 pesos que yo gasté en esta jugada. Son los 100 pesos por apostarle al 6 y los 50 pesos por apostarle al 3. Entonces, si sale el 6, me queda este valor. Si sale el 13, yo al 13 le había apostado 50 pesos, entonces gano 36 veces por 50 veces lo he apostado, pero también le tengo que restar los 150 que yo aposté. Y si no es ni 6 ni 13, entonces perdí los 150 pesos. Esa es la función G, si quieren directamente. Variable aleatoria G le voy a llamar a todo esto que aparece acá, que es una variable aleatoria discreta, toma solo estos tres valores, y bueno, con las probabilidades correspondientes que se pueden hallar. Bien, este es un ejemplito de una transformación. Entonces aquí tenemos la probabilidad o la cuantía del menos 150, es que la variable x sea distinto de 6 y distinto de 13. Entonces tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10 y así sigo, ¿no? Entonces es toda esta sumatoria a la cual le descuento estos valores y eso me quedan estas probabilidades, 35 en 37. La probabilidad de sacar este valor, 36 por 100, menos 150, no sé la cuenta lo que dé, es equivalente a que la x sea 6 y eso es 1 en 37, y la probabilidad de sacar este otro valor era equivalente a que la x sea 13 y eso es de vuelta 1 en 37. Y con esto obtuve entonces la cuantía de G. Y con la cuantía determinamos evidentemente la distribución, aunque no la voy a escribir, sabemos que la cuantía es una de las que determina la distribución. No voy a escribir la función de distribución, pero la cuantía ya nos da toda la información que necesitamos. Observen que aquí no he usado el teorema, no fui directamente a usar el teorema, simplemente lo hice directo y eso es lo que yo pretendo, que hagan las deducciones directas. El teorema es más para una cuestión técnica y algún teorema que necesitemos demostrar más adelante. Pero en la práctica es más conveniente, creo yo, usarlo directamente y pensarlo en cada caso. Sigamos. Como ya vimos, una transformación de una variable absolutamente continua puede dar cualquier cosa, ¿sí? No lo comenté directamente, pero si ustedes toman, por ejemplo, que la función sea constante, no g de x igual 5, por ejemplo, transforman una variable aleatoria absolutamente continua y le da siempre 5. Y eso es una variable aleatoria discreta, de hecho es una degenerada. Variable aleatoria degenerada que toma solo un único valor en el recorrido. ¿Ok? Entonces podemos transformar una absolutamente continua y podría dar cualquier cosa. Pero bueno, bajo ciertas hipótesis, como dice aquí, puedo que también me dé absolutamente continua. Estas son algunas hipótesis, no son necesarias, pero bueno, con estas hipótesis lo aseguramos. Esta proposición es otra de las que pretendo que no usen para resolver ejercicios. Vuelvo a insistir que no se use para resolver ejercicios, no se me mareen con esto. Prefiero que los ejercicios los hagan pensando directamente en el caso a caso, es mucho más rico eso, que ir a tratar de ver en esta fórmula cómo lo aplico, porque en general la terminan aplicando tal vez mal. El enunciado está nomás como un contexto teórico y va a ser citado creo que una única vez a lo largo del curso, que tal vez se podría descartar, pero bueno, no vamos a sacar
esa cuestión técnica tampoco del curso, es una mezcla de cosas. Pero vuelvo a decir, en la práctica para los ejercicios es mejor resolverlo directamente, con el método gráfico como hablaba de los videos. Bueno, la proposición dice que si x es una variable aleatoria absolutamente continua, con densidad f sub x y soporte, recuerden que el soporte era el conjunto donde la densidad es positiva, de hecho era la clausura de ese conjunto. Entonces, si el soporte está incluido en un intervalo i, y definimos G de R en R tal que G es monótona y estrictamente monótona estricta y derivable en el intervalo IS, entonces haciendo la transformación G de X obtenemos una variable que es absolutamente continua y además, si la función G fuese creciente, la densidad está dada por esta fórmula que aparece acá, que tiene que ver con la derivada de la función inversa, y la G, si la G es decreciente, obtenemos que la densidad de la transformación es este bicho que está acá, donde de vuelta aparece la derivada de la función inversa y las indicatrices. Vuelvo a insistir que no, esto es simplemente para saber que hay un teorema que me deja hacer estas cosas, pero no vamos a entrar en detalles. Como dice aquí, omitimos aquí la prueba porque en general trae más confusión. Este resultado lo usaremos una vez en el contexto teórico y al momento de obtener la distribución de una transformación lo haremos directamente, o sea, caso a caso, y pensando en el problema que tenemos. Si alguno quiere ver la demostración puede hacerlo en las notas, pero no va a ser relevante, no le vamos a exigir para nada. Bueno, como ejemplo, sea i igual al menos logaritmo de u, donde u es una variable aleatoria uniforme en el intervalo 0,1. Vamos a tratar de hallar en este caso la función de distribución de esta i. Entonces tenemos que, ustedes tienen que plantear, generalmente arrancan planteando la probabilidad de que i grande sea menor o igual que i chica. Ahí se dan cuenta de que es la probabilidad de que menos el logaritmo de u sea menor o igual que i chica. Y ahí pueden hacer la cuenta y les queda la probabilidad de que el logaritmo de u sea mayor o igual que menos i. Cuando llegan a un paso de esto en forma general se dan cuenta de que si la i fuese negativa, entonces esto va a traer algún conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque la u está entre 0 y 1 y el logaritmo de u entonces va a ser negativo. Si la i fuese negativo, esto sería siempre positivo y no es posible que algo negativo sea mayor o igual que algo positivo. Entonces eso me va a traer un conflicto cuando la i chica es negativa. Entonces ya acá surge la posibilidad de hacer un cambio, ¿no? Que en este paso lo estoy planteando básicamente en este segundo punto. Vuelvo a insistir, no miren esta discusión en primera instancia, simplemente arranquen planteando todo directamente, que esta es la forma de proceder usual. Cuando llegan acá quiero despejar la u, ese es el mecanismo, tengan cuidado de despejar correctamente. Y acá me queda, si aplico la exponencial, cosa que puedo aplicar de ambos lados porque es una función creciente, me queda que el suceso que tengo acá es el mismo suceso que el suceso que tengo acá. Recuerden que de acá a acá paso porque el conjunto de los omeguitas tal que logaritmo neperiano de u de omega es mayor o igual que menos i, es el mismo que el conjunto de los omeguitas tal que u de omega es mayor o igual que a la menos i. Es una igualdad de sucesos la que me permite hacer este paso. No es que esté haciendo una transformación adentro de la probabilidad, ¿no? Es una igualdad de sucesos lo que me permite hacer eso. Bien, aplicamos en términos rápidos cuando estamos resolviendo, simplemente es como que despejamos aquí adentro y aplicamos la exponencial y nos quedó la probabilidad de que u sea mayor o igual que e a la menos i. Y acá sí, tenemos que considerar, como el i es positivo, entonces e a la menos i pertenece al 0,1 y esto nos queda simplemente 1 menos la función de distribución de la u, ¿verdad? Evaluado en e a la menos i. Recuerden, acá también estoy usando de que la u es absolutamente continua, por lo tanto, donde esté el símbolo de igual no importa porque sería solo un punto. Ahora bien, como el e a la menos i está entre 0 y 1, la función de distribución de la variable aleatoria uniforme para un valor que esté entre 0 y 1 es justamente ese mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces esto me queda 1 menos e a la menos i. Para los valores de i que son positivos, insisto, si la i es positiva es que el e a la menos i está entre 0 y 1 y vale esto. Si la i fuese negativa, en este mismo punto ya puedo ver que genero problema, pero con i negativo ya tengo problemas desde antes.
Entonces lo estudiamos como separado porque ya me había dado cuenta que traía problemas. Entonces si la y es negativa, entonces la función de distribución vale 0, ya que hay varias formas de resolver este problema. Una de ellas es decir, bueno, para los y positivos vale esto, y cuando la y tiende a 0, cuando la y tiende a 0, esto tiende a 0. Como la función de distribución cumple la propiedad de que es no decreciente y a menos infinito vale 0, no puede tomar ningún valor más chico que 0, y es no decreciente. Por lo tanto, si en 0 ya vale 0, entonces a la izquierda del 0 tiene que seguir valiendo 0, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces para los valores negativos tiene que ser 0. Eso es más o menos la justificación que está por acá, pero se pueden ver otras. Bien, si recordamos entonces y revisamos esta función de distribución, con estos valores para y positivo e1 menos e a la menos i, obtenemos que y se distribuye, esta transformación y se distribuye exponencial de parámetro 1. O sea que si partimos de un uniforme 0,1 y le hacemos esta transformación menos logaritmo de esa uniforme, lo que obtenemos es una variable aleatoria que se distribuye exponencial de parámetro 1. Esta es otra forma de introducir la variable aleatoria exponencial. Bien, un ejemplo donde partiendo de una variable aleatoria absolutamente continua obtenemos una variable aleatoria discreta. En este caso sea i, la parte entera, esto quiere representar estos paréntesis, de 37 por u. La parte entera de 37 por u, donde u se distribuye uniforme 0,1. Aquí i solo puede tomar los valores del 0 al 36. Entonces, si k es uno de esos valores del 0 al 36, tenemos que la probabilidad de que i sea igual a k es igual a la probabilidad de que la parte entera de 37 por u, ese era mi i, sea igual a k. Ahora, ¿cómo saber si algo que es continuo, su parte entera es igual a un natural? Bueno, eso quiere decir que el valor ese que es continuo, el 37 por u, tiene que estar entre k y k más 1, pudiendo tomar el valor de abajo pero no el valor de arriba, para que la parte entera me quede justamente igual a k. ¿Ok? Entonces, ahora, si de acá quieren, puedo plantear esta probabilidad. Este suceso es el mismo que k sobre 37, menor o igual que u, menor que k más 1 sobre 37. Como la u es absolutamente continua, puedo agregar el igual en un lado o en el otro, me da igual, y por lo tanto esta probabilidad la puedo expresar a través de la función de distribución, como aparece acá. Es la función de distribución de u en k más 1 sobre 37, menos la función de distribución de u en k sobre 37. Ahora bien, como k más 1 sobre 37 y k sobre 37 están entre 0 y 1, la función de distribución de u para los valores que estén entre 0 y 1 nos devolvía exactamente el valor de adentro. O sea, nos queda k más 1 sobre 37 menos k sobre 37, y eso es 1 sobre 37. Por lo tanto, en este caso, si u era uniforme 0,1 y lo que hacemos en la transformación es multiplicarlo por 37 y tomarle la parte entera, lo que obtuvimos fue una variable aleatoria que tiene distribución uniforme discreta. Partimos de una continua y ahora obtenemos una uniforme discreta con valores en 0 por 37. Bien, esa es otra forma para hacer una transformación en este caso. Bien, aquí vimos una construcción donde obteniendo posibles valores de una variable aleatoria uniforme 0,1 obtenemos valores de una ruleta, por ejemplo, y con la misma probabilidad que la ruleta. Esto es lo que llamamos simular, ¿no? Partir de una distribución, transformarla para obtener valores de otra distribución, ¿no? Simular es entonces obtener realizaciones de un experimento, pero en realidad hacemos otro. Lo que obtenemos es, por ejemplo, con la calculadora, con una hoja de cálculo, con GeoGebra, obtener valores aleatorios entre 0 y 1. Aleatorios quiere decir uniformemente aleatorios, y esos transformarlos para obtener valores de otra distribución. Y eso es lo que vamos a tratar de empezar ahora. Obvio que lo que obtenemos no es bajo certeza, y cuando simulamos la ruleta no obtenemos los valores que van a salir, obtenemos candidatos de cómo se pueden equilibrar esto, y esto es algo de gran utilidad y gran aplicación. Entonces le damos paso a esta siguiente parte, pero voy a cortar el video aquí para que no sea tan extenso. Entonces dejamos esta primera parte de la semana 13 en lo que eran transformaciones, y ahora a continuación vamos a ver una segunda parte que es la parte de simulación Monte Carlo, así lo explico un poco más.